Uy, un video presentado por economistas, son grandiosos. Patrocinador oficial, Econocompit. Presentando el primer capítulo del libro de Tirwal, titulado El crecimiento económico en una economía en desarrollo abierta, el papel de la estructura y la demanda. El primer capítulo del libro, titulado División económica del mundo y la importancia del crecimiento económico. Suponemos que todos somos seres racionales, por lo tanto sabemos que en el mundo hay países ricos y pobres, personas ricas y pobres, muchos pobres en realidad. ¿Qué nos hace pobres? Poco crecimiento de los ingresos, es decir, ganamos poco y trabajamos mucho. Sí, somos como maquinitas de carne. En el siglo XXI es necesario que los países pobres, como Colombia, tengan un crecimiento del ingreso para reducir la pobreza. Ahora bien, no solo es necesaria una distribución de los ingresos en los países pobres si los beneficios se siguen dirigiendo a los países ricos, pues ante un pequeño aumento de la distribución del ingreso, la pobreza se disminuye solo en una pequeña parte. Por lo tanto, nos surge la siguiente pregunta. ¿Únicamente es necesaria una mejor distribución de los ingresos para reducir la pobreza? Si vamos unos siglos atrás, desde el siglo XV, las personas subsistían, vivían de la tierra. Este era un panorama general y todo el mundo vivía de la misma forma. Sí, como siempre había alguien que tenía más que otros, pero en general los países no tenían muchas diferencias. Después, en el siglo XVII, se presentaría la revolución agrícola. A alguien le pareció más sencillo crear maquinitas para arar la tierra. Obvio, era más fácil. Además, generaba excedente para comercializar. Había más comidita, quedaban llenitos y el resto lo podían vender. Después llegó la era de la iluminación, donde se vieron los comienzos de la aplicación de la ciencia primitiva, lo que en el siglo XVIII sería la revolución industrial. Sí, señores, ahí empezó todo. Se empezaron a producir bienes en masa, los trabajadores se reunían en las fábricas trabajando con máquinas, aumentando la productividad laboral en la manufactura. El progreso material era impresionante, el mayor registrado. Tan solo en 2 siglos era mucho más que en los últimos 8000 años de existencia civilizada. Fue ahí donde el reconocidísimo y genialísimo profesor de física moral, el señor Adam Smith, escribió La riqueza de las naciones en 1976, justo después de la revolución industrial. La revolución industrial se extendería a algunos países del mundo, dejando atrás algunos continentes como Asia, África y América Latina. En la tabla 1.1 vemos que se comparan los países de ingresos altos, ingresos medios, ingresos bajos, países menos desarrollados, países más endeudados, Asia Oriental, el Pacífico, Latinoamérica y el Caribe, etc. Vemos la comparación de PIB per cápita entre tipo de cambio de dólares y paridad del poder adquisitivo. Latinoamérica posee una gran disparidad del ingreso porque la paridad del poder adquisitivo es mayor, lo que quiere decir que para comprar la misma cantidad de bienes se requiere de más dinero. También se observa la gran disparidad entre el ingreso. Podemos ver que la proporción de ingreso per cápita en los países de renta alta y baja es aproximadamente 80:1, con respecto a los 50 países menos adelantados definidos por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Ahora bien, varios historiadores han investigado y han comparado países y personas. La desigualdad internacional, es decir, la diferencia entre países únicamente sin tomar en cuenta los ingresos de las personas dentro de los países, y la desigualdad global, que toma en cuenta la diferencia entre países y dentro de los países. Según el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad mundial, en el siglo XIX era mayor la diferencia entre personas que entre los países. Pero en el siglo XXI la desigualdad internacional casi se triplicó, llegando a un coeficiente de Gini de 0.54, y la desigualdad global solo creció un tercio, llegando a 0.6. Es decir, ahora es mayor la diferencia entre los países que entre las personas del mundo. En la tabla 1.2 vemos que el único continente que ha experimentado un relativo catch-up es Asia, demostrando la hipótesis de que los países más pobres muestran mayores tasas de crecimiento que los países más ricos, llegando con el tiempo a su mismo nivel de PIB per cápita. También vemos que desde 1820 la desigualdad internacional ha aumentado significativamente, teniendo el mayor aumento entre 1938 y 1952, años en los que se presentó la Segunda Guerra Mundial, mientras que el aumento de la desigualdad global ha sido menor. Es más, vemos que en la última columna, según Sala y Martin, el coeficiente ha disminuido desde 1970. En la tabla 1.3 vemos que en la segunda fila se presenta la relación de Kuznets, comparando los 10 países más ricos con los 10 países más pobres, en donde se ve que los países ricos han crecido más que los pobres desde 1985, pasando de 30% a 47%, y la proporción del ingreso per cápita entre los países menos desarrollados y los desarrollados ha caído desde 1950 de 19% a 15% en 2001. Es decir, no hay evidencia
de que se esté reduciendo la pobreza, por el contrario, está creciendo. En la tabla 1.4 podemos ver la comparación con respecto a la pobreza absoluta, la cual el Banco Mundial define como personas que viven con menos de $1.25 al día. China ha aumentado en los últimos años y ha crecido increíblemente, y una reducción de la pobreza absoluta significativa. Al ser un país que posee una quinta parte de la población mundial, siendo el país más poblado del mundo, si bien aún el 10% de la población china vive en pobreza absoluta, la disminución de la misma en los últimos años tiene una gran participación en el total del mundo. Por eso, en la última fila se excluye a China y se puede ver que el resto del mundo sigue con una pobreza casi igual desde 1990, tanto los que viven con menos de $1.25 al día como los que viven con $2 al día. Aunque la tasa de pobreza se ha reducido, pero claramente no se puede reducir la pobreza sin una mejor distribución del ingreso. Si bien se cree que la tasa de pobreza según Chen y Ravallion desde 1981 está cayendo anualmente 0.44 puntos porcentuales, es difícil cumplir la meta, pues muchos países no crecen lo requerido ya que es muy complicado para ellos. Finalmente, la liberalización económica, los movimientos de capital, la liberalización financiera, en general la globalización mundial, son difíciles de analizar pues no se sabe con exactitud si contribuyen al equilibrio o desequilibrio de la economía mundial. Sin embargo, no hay nada que evidencie que la globalización reduzca la pobreza, como tampoco nada evidencia que las ganancias potenciales del comercio se distribuyan equitativamente entre los países que participan. Por lo tanto, hay características que son necesarias para la reducción de la pobreza. Y es que los países pobres tienen que crecer más que los ricos, tiene que haber un cambio institucional dentro de los mismos para que haya una mejor distribución de los ingresos y de la riqueza, una mayor participación de los pobres y una reducción de la vulnerabilidad de estos ante desastres naturales, inseguridad y mala salud. Muchas gracias por la atención prestada. El siguiente video fue presentado por Gustavo Celis, Alejandra Parra, Carl Rodríguez y en colaboración de la edición Alejandro Valle.